Hace unos días el presidente Maduro anunció un conjunto de medidas. ¿Cuál es tu opinión acerca de estos anuncios? Creo que el grueso de estas medidas van por la dirección correcta. Efectivamente, uno de los problemas fundamentales que nosotros tenemos, como te decía, es el hecho de que el precio del dólar es irreal. Y yo he planteado el tema de la necesidad de una sinceración cambiaria. En el momento en que el presidente dice, bueno, nosotros tenemos que limitar los dólares preferenciales para las cosas que son efectivamente esenciales. Tenemos que crear otro sistema en el que va a entrar la mayoría de los otros rubros, que siendo una mezcla, una combinación de SICAD 1 y SICAD 2 probablemente tenga un tipo de cambio intermedio. Y además tenemos que crear un tipo de cambio efectivamente libre en el cual se pueda negociar, en el cual la gente pueda comprar y vender. A todos estos van en la dirección de hacer que el precio que el gobierno cobre por esos dólares sea un precio realista. Y eso me parece que está muy bien. Yo tengo diferencia, yo soy partidario de la unificación cambiaria y ese es un debate al cual el presidente hizo referencia. Unificación manteniendo el control. La unificación y la sinceración cambiaria. Yo creo que el control es algo que se puede ir revisando poco a poco. Yo no creo que necesariamente es algo que se tiene que mantener por siempre. Fíjate que el mismo presidente Chávez en el año 2002 se fue hacia la flotación cambiaria, puso un sistema de flotación pura y se mantuvo durante todo un año, incluso durante el contexto de crisis política. Y cuando se adopta el control de cambios se adopta en un contexto de fuerte caída de los ingresos petroleros por el paro petrolero. Entonces, eso fue algo que tuvo su origen en una coyuntura que surtió sus efectos, pero en realidad los países no tienen, o sea, un país que tenga una economía ordenada, que tenga una economía donde se generen los incentivos para invertir, esa no es una economía que tiene que tener control de cambio. Entonces yo sí creo que se puede pensar en levantarlo y creo que las consecuencias no serían tan catastróficas como piensa la gente. Porque en realidad el problema que nosotros tenemos en Venezuela es que el exceso de controles y en particular la aplicación de estos controles para tratar de generar precios irreales del dólar y de ciertas cosas ha generado a que la economía termine funcionando mal en muchos sentidos, porque la gente le dedica mucho de sus esfuerzos a tratar de conseguir esos dólares, a tratar de conseguir esos bienes baratos. O sea, fíjate cómo la gente que está haciendo su cola porque quiere conseguir su producto, porque de verdad lo necesita y lo quiere conseguir a un precio accesible, tiene que lidiar y tiene que competir con aquellos que lo están utilizando para revenderlo. Y tiene que competir además con aquellos bienes que ni siquiera se ven, que ni siquiera están en la tienda, porque los empresarios sobrefacturan. ¿Pero por qué sobrefacturan los empresarios? Bueno, sobrefacturan porque hay un tipo de cambio de mercado negro y un tipo de cambio oficial y una diferencia muy grande. Si nosotros resolvemos ese problema, si reducimos esa diferencia, que se podría hacer con un levantamiento del control de cambio, entonces más bien se va a reducir la fuga de capitales. Yo he estimado que por lo menos aquí en fuga de capitales en Venezuela se está yendo por lo menos 20.000 millones de dólares. Entonces el control de cambios no nos está ayudando a resolver ese problema. Yo creo que el gobierno le tiene miedo, y creo que es un miedo muy sensato. Bueno, ¿qué pasa entonces si tú vas a la unificación cambiaria y tienes que subir los precios de los productos esenciales? Y yo creo que ese es un miedo muy razonable. Pero creo ¿Qué hacer en ese caso? Hay otras formas de abordarlo, hay otras formas mucho más eficientes. Porque si tú quieres llegarle al consumo de las clases más necesitadas, si tú quieres ayudar a las clases trabajadoras y quieres ayudar a las clases medias, entonces utiliza programas que le lleguen directamente a esos grupos. Yo he planteado, por ejemplo, ahora que está sobre el tapete el precio de la gasolina, no utilicemos el aumento del precio de la gasolina para algo difuso. Utilicémoslo para algo bien concreto. Que la gente reciba una tarjeta y que en esa tarjeta le permita conseguir... Una transferencia directa de recursos. Una transferencia que le permita comprar alimentos, que le permita comprar medicinas, que le permita comprar bienes de necesidades básicas, esenciales, a un precio altamente descontado. Y que la cantidad que tú tengas en esa tarjeta dependa del precio de la gasolina. Y que el día que el gobierno suba el precio de la gasolina, tú sepas que te depositaron más en esa tarjeta. Esa es una forma de hacer política social que le llega de verdad a la gente. ¿Qué otras propuestas tienes? ¿Qué otras medidas faltaron en el discurso presidencial? Bueno, yo creo que se debió haber ido hacia la unificación cambiaria. Yo creo que se debió haber, a veces, como tú muchas veces has dicho, hay un tema comunicacional. Yo creo que debió haber suficiente precisión y debe haber suficiente precisión. Por ejemplo, con respecto a cuál es el cronograma en el que tú vas a aumentar los precios de la gasolina, cómo es que se van a hacer llegar estas transferencias, estas compensaciones a la gente. Pero yo creo que además hay un tema
más fundamental, que es que el desequilibrio cambiario es un problema que nosotros tenemos que abordar. Pero la caída de los precios del petróleo es otro problema que tenemos que abordar. ¿Cómo abordar? Y eso genera necesidades de financiamiento este año que podrían estar por el orden de los 40.000 millones de dólares. Entonces nosotros tenemos que abordar eso. Bueno, yo voy a volver al ejemplo de una familia donde una de las personas pierde su trabajo. Tú no necesariamente te ajustas inmediatamente al día siguiente al ingreso de la persona que mantuvo su trabajo. O sea, tú no dices el día que alguien llegó, que llegó uno de los dos que perdió su trabajo, mañana nos salimos del apartamento y nos mudamos para otro apartamento. ¿Qué es lo que tú dices? Mira, vamos a buscar trabajo, tú vas a buscar trabajo, vamos a buscar otras formas de generar ingresos, vamos a utilizar los ahorros que tenemos por un tiempo y si la cosa mejora, entonces sí podemos seguir. Si las cosas no van bien, entonces vamos a tener que recortar más. Venezuela necesita eso, necesita una estrategia de ajuste y estabilización. ¿Con qué cuenta Venezuela? Mira, Venezuela cuenta con ahorros, Venezuela cuenta con activos. Eso es una falsedad, eso de que se dice que aquí no hay dinero, que aquí se ha raspado la olla, y eso, o sea, está demostrablemente. Nosotros tenemos el dinero que está en las reservas internacionales, nosotros tenemos dinero, depósitos fuera de reservas que están por el orden de los 20.000 millones de dólares. Nosotros tenemos, por ejemplo, las cuentas por cobrar de Petrocaribe. Ese dinero no se ha regalado, ese es dinero que a nosotros nos deben, y que de hecho en este momento se están haciendo operaciones en las cuales justamente esas mismas deudas, como se hace con lo general con los papeles de la deuda, para Venezuela conseguir liquidez, se han vendido en los mercados internacionales. Venezuela tiene 14 refinerías fuera del país. Se ha hablado de Citgo. Citgo controla 3 refinerías. Las otras 11 están en otros lugares. Y ni siquiera te estoy hablando de toda la riqueza y los activos que están dentro del país. Te estoy hablando solamente de activos externos. ¿Cuánto asciende eso? Bueno, si tú sumas todo eso, fuera de reservas hay aproximadamente 50.000 millones de dólares. 50.000 millones. Lo combinas con las reservas internacionales, estamos por el orden de los 70.000 millones de dólares. O sea que a valor ahorros de mercado, y activos. A valor de mercado. A valor de, o sea, la factura de la cuenta por cobrar de Petrocaribe, al valor al que te la comprarían en este momento. Entonces, eso, ¿qué es lo que quiere decir eso? ¿Qué es lo que Venezuela tiene que hacer? Bueno, tiene que utilizar ese dinero para tener una estrategia de ajuste a los precios más bajos del petróleo. ¿Está sugiriendo vender esos activos? No, no necesariamente. No hay que venderlos, no hay que venderlos. Y de hecho, la propuesta muy concreta que yo he hecho es que Venezuela debería crear y retomar la figura, que es una figura constitucional del Fondo de Estabilización Macroeconómica. Y Venezuela debe utilizar ese Fondo de Estabilización Macroeconómica para estabilizar sus ingresos petroleros y por lo tanto ese Fondo de Estabilización Macroeconómica debe en este momento recibir todos esos activos externos fuera de reservas internacionales. Se debe consolidar su propiedad dentro del Fondo de Estabilización Macroeconómica. Ese Fondo de Estabilización Macroeconómica también tiene que ir acompañado de un diseño legal que diga: cuando el precio del petróleo suba por encima de $65 el barril, el dinero por encima de eso va a ir al Fondo de Estabilización Macroeconómica, de forma que se generen automáticamente los ahorros para cuando bajen. Con esos dos elementos, con la posibilidad de los ingresos futuros, porque en este momento hay un consenso entre la gran mayoría de los expertos petroleros que estos precios del petróleo no van a seguir. Y en el momento que los precios aumenten, entonces va a entrar un flujo a este Fondo de Estabilización Macroeconómica y va a tener estos activos por el orden de 50.000 millones de dólares, lo cual podría permitirle a Venezuela, si Venezuela muestra coherentemente y transparentemente una estrategia ordenada de ajuste, donde dice: esto es lo que estamos recortando, aquí están las importaciones que no debemos estar haciendo, tanto importaciones privadas como importaciones del sector público. El sector público también se tiene que ajustar el cinturón. Aquí está la forma en la cual nosotros vamos a reducir el mal gasto de recursos a través de la sinceración del sistema cambiario. Vamos a cortar la fuga de capitales, vamos a cortar el contrabando de extracción. Por ahí nosotros también nos vamos a ahorrar una buena cantidad de dinero. Entonces ahí tú podrías decir, con estos dos, yo he sacado cálculos de que tú podrías, incluso cálculos muy, muy conservadores, en los cuales tú podrías, con reducción de importaciones públicas, podrías ahorrar 10.000 millones de dólares. Tú podrías, con la sinceración cambiaria y la reducción de fuga de capitales, podrías ahorrar otros 10.000 millones de dólares. Podríamos utilizar de esos 50 que tenemos, podríamos utilizar 10, ¿por qué no? Para eso son los ahorros. Y en ese contexto, sí que tú puedes ir a los mercados internacionales, a los acreedores bilaterales, a China, a cualquier lugar del mundo, a decirles: con esta estrategia, para nosotros ajustarnos a la crisis, acomodarnos a esta nueva situación de los precios del petróleo, entonces nosotros necesitamos ayuda. ¿Es posible superar esta crisis? Es perfectamente posible. Venezuela tiene con qué. Okay. Muchas veces se piensa que los ajustes que hay que tomar, que las decisiones que hay que tomar pueden tener un impacto dramático sobre la calidad de vida. Eso es un temor que creo que existe en el gobierno.
Necesariamente es así, necesariamente estos ajustes van a tener un impacto negativo sobre la calidad de vida. La respuesta me la das una vez que regresemos a los comerciales. Ya venimos.